Si el enemigo no puede destruirte con el pecado, va a llenarte de resentimiento. Y todo comienza cuando dejas que una herida del pasado se convierta en una cadena invisible que pesa más que el hierro. La amargura, la falta de perdón y el rencor son cargas que muchas personas llevan sin darse cuenta. Creen que ya superaron lo que pasó, pero los recuerdos amargos, los diálogos internos llenos de rabia y esa incomodidad que brota en los momentos menos esperados revelan la verdad. Todavía hay un peso oculto. La Biblia enseña en Marcos 7 que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale del corazón. Y ahí dentro, escondido en lo profundo, el resentimiento trabaja en silencio destruyendo tu paz interior, enfermando tu espíritu y desconectándote de la gracia divina. Hoy vas a descubrir 7 señales claras de que el resentimiento está robando tu libertad espiritual. Y más importante aún, cómo romper esas cadenas invisibles con el poder del perdón bíblico. Y todo comienza cuando decides no perdonar. Muchos creen que guardar rencor es una forma de protegerse o de hacer justicia. Pero Jesús dejó claro en Mateo 6, 14-15 que la falta de perdón no castiga al otro, te castiga a ti. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto significa que al no perdonar, levantas un muro entre tú y el perdón que tanto necesitas recibir. Piensa en José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo separaron de su padre. Tenía todos los motivos para guardar amargura, pero años después, en lugar de vengarse, dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. José no olvidó la traición, pero eligió reescribir su historia con la tinta del perdón. Ahora piensa en el siervo despiadado de Mateo 18. Él fue perdonado de una deuda enorme, pero se negó a perdonar una deuda pequeña. ¿Y qué pasó? Fue entregado a los verdugos hasta pagar todo. Ese es el efecto del resentimiento. Te convierte en prisionero de tus propios verdugos internos. 1. Revives la ofensa una y otra vez. Es como beber veneno esperando que el otro sufra. Cuando no perdonas, tu mente repite la herida como una película interminable. Cada vez que la recuerdas, la fortaleza del resentimiento se hace más fuerte. Esa repetición constante no te protege, te envenena. La Biblia dice en Efesios 4, 26, 27, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Cada noche que te acuestas con rabia, le abres la puerta al enemigo. El resentimiento se alimenta de los pensamientos que alimentas en silencio. Por eso la primera señal clara es esta: si sigues reviviendo lo que pasó, todavía estás preso. Jessica Unamon, Nein. 2. Tus oraciones se sienten bloqueadas. El rencor desconecta tu línea directa con el cielo. Jesús fue radical en Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. ¿Has sentido que tus oraciones no tienen poder? ¿Que oras pero no recibes respuesta? La falta de perdón puede ser la razón. Es como intentar llamar a alguien con el teléfono desconectado. Dios escucha el corazón, no solo las palabras. Y un corazón lleno de amargura no puede recibir la plenitud de la gracia divina. Perdonar no es opcional, si quieres mantener tu conexión espiritual activa. Nakei. 3. ¿Sientes amargura cuando ves a esa persona feliz? El resentimiento celebra el dolor ajeno y sufre con la bendición del otro. Una de las señales más claras de que guardas rencor es esta: cuando ves a quien te ofendió prosperando, feliz o en paz, algo dentro de ti se molesta. Querías que sufriera, que pagara, que la vida le cobrara la factura. Pero la Biblia enseña lo opuesto. Lucas 6, 27, 28 dice: «Amad a vuestros enemigos,
Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Jesús no nos pide sentimientos, nos pide acciones, y orar por quien te hirió es desarmar el resentimiento con el arma más poderosa, el amor bíblico. Naxi Nakresi 4. Justificas tu falta de perdón con tengo derecho a estar enojado. La carne pide justicia, pero el Espíritu te impulsa a liberar. Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús respondió: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Con esta respuesta, Jesús rompió los límites que intentamos poner al perdón. Pedro buscaba una regla clara, un punto donde pudiera decir, ya fue suficiente. Pero el perdón bíblico no se mide en números, sino en disposición del corazón. Cada vez que justificas tu rencor, le das más poder, y esa justificación se convierte en una fortaleza espiritual que el enemigo usa para mantenerte preso. Nenke Hor 105. Tu cuerpo lo está pagando. El resentimiento no solo enferma el espíritu, también desgasta el cuerpo. La ciencia confirma lo que la Biblia ya enseñaba. La amargura afecta la salud física. Proverbios 14:30 dice: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dolores de cabeza constantes, insomnio, ansiedad, tensión muscular. Muchos de estos síntomas tienen raíz espiritual. El peso invisible del rencor se manifiesta en tu cuerpo. Perdonar es un acto de rescate personal. No solo liberas tu alma, también liberas tu salud. Cuando sueltas la carga, tu cuerpo responde con paz. Namunaike Kash 6. No puedes perdonarte a ti mismo. Te castigas más de lo que Dios lo haría. Muchas personas viven atrapadas no por lo que alguien les hizo, sino por lo que ellas mismas hicieron. Se sienten indignas del amor de Dios, aún después de pedir perdón. Pero 1 Juan 1:9 es claro: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Jesús dijo en la cruz, «Consumado es», Juan 19:30, declaró que toda deuda había sido pagada. Negarte a aceptar ese perdón es como decir que su sangre no es suficiente. El verdadero acto de fe no es castigarte más, sino creer que ya has sido perdonado. Perdonarse a uno mismo es la culminación de todo este proceso de sanidad interior. 7. Crees que has perdonado, pero tu cuerpo y tus emociones dicen lo contrario. Perdonar con la boca es fácil, pero el corazón no miente. Muchas personas dicen, ya lo perdoné, pero cuando ven a esa persona o escuchan su nombre, algo dentro de ella se tensa. El estómago se aprieta, la mandíbula se endurece, el corazón se acelera. La Biblia enseña que el perdón verdadero transforma desde adentro. No solo cambia tus palabras, cambia tu paz interior. Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si las cosas viejas todavía gobiernan tus reacciones, todavía hay trabajo por hacer. El perdón bíblico no borra la memoria, pero sí reescribe tu historia. Ya no es una herida abierta que sangra cada vez que la tocas, sino una cicatriz que muestra la gloria de Dios en medio del dolor. Perdonar de verdad es cuando puedes recordar lo que pasó sin que te robe la paz. Cuando la historia ya no te controla, sino que se convierte en testimonio de restauración. Estas 7 señales no son solo advertencias, son armas espirituales que te muestran dónde el enemigo está atacando. Perdonar no es un acto emocional ligero, es una guerra espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. El resentimiento es un arma que el diablo utiliza para mantenerte encadenado.
Cuando eliges perdonar, rompes pactos invisibles, cierras puertas que antes estaban abiertas a la amargura, al odio y al orgullo. Esa decisión no se queda en lo terrenal, sacude el reino espiritual. El momento más impactante de la historia no fue una victoria militar, sino un acto de perdón. En la cruz, mientras era torturado, Jesús pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese instante revela que el perdón es el lenguaje del cielo. Cuando parecía que la muerte triunfaba, Jesús mostró que la verdadera victoria está en liberar a los ofensores. La cruz no solo nos salvó, también nos dio un modelo. Si Jesús perdonó lo imperdonable, tú también puedes hacerlo. Cada vez que decides perdonar, algo se mueve en el mundo espiritual. Corintios 2, 10, 11. Advierte que perdonar también nos libra de ser engañados por Satanás. El perdón es como apagar un incendio. Mientras el resentimiento aviva las llamas, el perdón derrama agua viva sobre ellas. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cómo ha sido tu perdón? ¿De esos que sueltan de verdad? ¿O de esos que guardan rencor disfrazado de justicia? No estoy aquí para condenarte, estoy aquí para alertarte. Y si mientras escuchabas este mensaje sentiste que algo dentro de ti se movió, si reconociste alguna de estas señales en tu propia vida, quiero que sepas algo importante. Reconocer que cargas resentimiento no te hace débil, te hace valiente, porque la mayoría de las personas prefiere seguir presa antes que admitir que necesita liberarse. Pero tú llegaste hasta aquí, y eso significa que estás listo para dar el siguiente paso. La falta de perdón es una prisión que tú mismo construyes, y solo tú tienes la llave para salir. Entonces hoy, ahora mismo, toma una decisión. Elige perdonar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces libertad espiritual. No porque sea fácil, sino porque es el único camino hacia la verdadera paz interior. Colosenses 3:13 dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si este mensaje te confrontó, si algo dentro de ti se movió, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Puede que sea la palabra que estaba esperando para liberarse de cadenas invisibles. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas 7 señales identificaste en tu vida? ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Perdonar a otros, perdonarte a ti mismo o soltar el resentimiento? Tu testimonio puede bendecir y animar a otros que están pasando por lo mismo.